Bueno. Bueno, vamos a analizar, ¿sí? Este parcial de primera fecha, ¿sí? El otro, el que sigue, que vamos a analizar, es el de segunda fecha, ¿sí? ¿Se acuerdan que yo les comentaba la otra vez que teníamos el parcial como dividido en tres, ¿sí? Vamos a tener en las primeras preguntas, ¿sí? Lo que son, em, preguntas de concepto, ¿sí? Van a tener que dar definiciones, ¿sí? Normalmente están al principio, ¿sí? Por ejemplo, nosotros tenemos acá, ¿sí? Un esquemita, ¿sí? Normalmente arrancan así, con algún esquemita o de célula eucariota o de célula procariota, ¿sí? Y lo que te va a pedir es, bueno, el esquema, ¿pertenece a una célula eucariota o procariota? ¿Sí? Justificar brevemente. ¿A ustedes qué les parece? ¿Es una célula eucariota o procariota esa? Eucariota. Es eucariota, ¿sí? Como dijo la compañera. ¿Por qué? Porque ven que hay muchos compartimentos en el interior de la célula. Bueno, claramente, sí, es una célula eucariota. Ustedes fíjense siempre en eso, que hay muchos compartimentos. Bien, y la forma en que lo podemos justificar justamente es por eso mismo, porque hay compartimentos internos, hay organelos, ¿sí? Que van a tener espacios internos en el interior de la célula. Entonces, sí o sí, esta es una célula eucariota. ¿Sí? Bueno, y acá en la B me dice mencionar al menos dos características comunes a todas las células. ¿Se acuerdan que habíamos hecho una esquemita base, ¿sí? Y les había dicho que hay características que tienen todas las células. ¿Se acuerdan qué características tenían todas las células? Eran cuatro. La membrana plasmática es una. Bueno, esa es una, ¿sí? Bien. ¿Cuál otra puede ser? El citoplasma. Citoplasma. ¿Ven? Ya tenemos dos, ¿sí? ¿Cuál otras más hay? El ribosoma. Los ribosomas, perfecto. ¿Y qué más? La pared celular. No, la pared celular está en células, por ejemplo, en bacterias, en células vegetales o en hongos. Pero, por ejemplo, en célula animal no. Determinadas cosas que el participante cuenta. Por lo tanto, estaría El material buenísimo. genético. El material genético, perfecto, sí. A ver, Yo lo llevo, a ver. supongo que te lo vas a llevar en el corazón, como todos nosotros, tu canción. Sería bueno que nos recuerdes esa historia que recién contaste y que el público en casa escuchó. Ahí se nos puso romanticón. Profe, si podés reenviar eso al grupo de WhatsApp que nosotras todavía no estábamos, Sí, así el, queda. lo O alguien mandé. que pueda, claro, que pueda reenviar eso como para... Sí, recién lo envié. No, no lo envié Listo, antes. Ah, gracias. vos decís de las cuatro. Este esquemita fácil porque si bien Dale, sí, pero después sí. cuando nos agarre los nervios del parcial me voy a olvidar de todo. Si Entonces, alguien lo tiene a mano, porque yo le saqué foto a la pizarra. Si lo tienen a mano, mándenlo así. Si no, lo mando después, pero si lo tiene a mano alguien. Bien. Y después nos dice nombrar y señalar al menos tres estructuras y explicar cuál es la función principal en la célula, ¿sí? Entonces, con tres organelos citoplasmáticos ya estamos, ¿sí? Y la ventaja, ¿sí? Es que estuvieron viendo todo lo que es el transporte de membrana, ¿sí? Sí o sí tiene que entender cuál es la función del retículo endoplasmático, el aparato de Golgi, ¿sí? Porque van a ser los productores de la célula, ¿sí? Entonces, bueno, ponele. Tenés el retículo endoplasmático liso, rugoso y aparato de Golgi. Y ya tenés ahí, ¿sí? O, por ejemplo, el núcleo es un organelo, ¿sí? O tenés ahí la mitocondria, que es la productora de energía.
Entonces señalan alguno de esos, ¿sí? Siempre están como en paquetes, ¿sí? Tenés retículo endoplasmático rugoso y aparato de Golgi por ahí, ¿sí? Siempre son fáciles de ubicar. Acuérdense que esos solamente están en célula eucariota. ¿Y se acuerdan que les había hecho hacer un dibujo del sistema digestivo? Bueno, acá no van a tener que hacer el dibujo, pero ustedes van a tener que marcar, ¿sí? ¿Cuáles serían, ¿sí?, las partes del aparato, del sistema digestivo, ¿sí? Bien, acá tenemos una primera pregunta que dice, ¿cuál es la función general de este sistema en relación a la nutrición celular? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Cuál es la función del sistema digestivo? Aporte de materia para generar energía. Exacto, ¿sí? Lo que va a aportar son diferentes nutrientes, hidrato de carbono, proteínas, lípidos, ¿sí? Y dice, identificar en la figura los distintos órganos que lo componen, ¿sí? O sea, ¿cuál es la idea? ¿Sí? Que ustedes tengan el esquema mental, ¿sí? No lo van a tener que dibujar, pero ustedes practiquen en sus casas, ¿sí? Para que ya sepan cuál es cada parte, ¿sí? Que no nos olvidemos de marcar la boca, la faringe, ¿sí? Que no le pongamos ahí una laringe, una tráquea, que son pobres del sistema respiratorio, ¿sí? El esófago, ¿sí? El estómago, bueno, el hígado, ¿se acuerdan? Y el páncreas son glándulas anexas, ¿sí? No pasa la comida por ahí. Perdón, intestino delgado, intestino grueso, ¿sí? Recto y ano, ¿sí? Acuérdense de mencionar el ano, ¿sí? Acuérdense que lo explotan por la noche. Entonces, bueno, la idea, ¿sí?, es que lo sepan identificar y lo nombren, ¿sí? Eso es lo que tienen que hacer en ese punto. Y, por ejemplo, en el C dice mencionar las etapas o tareas que cumple el sistema digestivo y ubicarlas en la figura, en los órganos correspondientes. Por ejemplo, qué tipo de mecanismo vamos a pasar, qué mecanismos va a sufrir el alimento en la boca, ¿sí? Qué es lo que va a pasar en el esófago, estómago, ¿sí? Hagan esa explicación, ¿sí?, de qué procesos va a sufrir la comida cuando pasa por la boca. Por la faringe, por el esófago, por el estómago, ¿sí? Y acuérdense de desarrollar la digestión mecánica y química, ¿sí? Y acá tenemos lo que se llama rúbrica, ¿sí? Que lo que yo les pedía es que que se fijen en la competente y en el desarrollo inicial, ¿sí? El desarrollo inicial va a decirme cuál es lo mínimo y lo que tiene que estar sí o sí para que esa pregunta valga algo, ¿sí? Por ejemplo, en la A, para que valga el mínimo, dice, menciona de manera incompleta la función del sistema digestivo, la mención del aporte del sistema digestivo en la nutrición celular es confusa. Incorpora en la respuesta el paso a paso del funcionamiento del sistema digestivo, ¿sí? Bueno, ¿cuál sería la respuesta ideal? Siempre la que está en la izquierda, ¿sí? La más a la izquierda. Incorpora la función general del sistema digestivo y menciona concretamente el aporte del sistema digestivo a la nutrición celular, ¿sí? Lo que tienen que fijarse mucho es qué es lo que les está pidiendo la pregunta, porque a veces meten cosas de más, ¿sí? Y justamente acá, por ejemplo, una de las características que pide para que esa respuesta esté bien es que no incluye funciones realizadas por otros sistemas de órganos, ¿sí? Por ejemplo, no nombran, ¿sí?, por ejemplo, acciones que realiza el sistema circulatorio, por ejemplo, ¿sí? O dice, la respuesta en general no describe paso por paso el funcionamiento del sistema digestivo, ya que no es solicitado, ¿sí? En esta pregunta, la A, ¿sí?, me dice, perdón, ¿cuál es la función general del sistema en relación a la nutrición celular? ¿Sí? Ahí no está preguntando qué es lo que pasa en general con la comida, lo pregunta después en la C, ¿sí? Entonces, tengan cuidado, ¿sí? Y fíjense en la rúbrica cuando menciona que hay cosas que no está solicitando la pregunta, ¿sí?
Porque a veces decís, bueno, lo pongo por las dudas. No se puede, ¿sí? Entonces, estén atentos y lean la rúbrica, ¿sí? Porque bueno, como está estipulado eso, ¿sí? Yo no puedo decir, bueno, pero lo respondió. Bueno, pero la pregunta justamente la tengo que evaluar en función a la rúbrica, ¿sí? No es que sea mala onda. Bien, la B, ¿sí? Que habíamos visto que decía, identificar en la figura los distintos órganos que lo componen, ¿sí? En la que está más a la izquierda me dice, indica en el lugar correcto de la figura todos los órganos que componen al sistema digestivo, ¿sí? Bueno, eso sí significa que no digo que el hígado es el estómago, que este es el intestino grueso y este es el delgado, ¿sí? O que esto es una tráquea, ¿sí? Porque eso es el esófago, ¿sí? Bien, la C, ¿sí? Que lo que nos pedía era mencionar las distintas etapas o tareas que cumple el sistema digestivo y ubicarlas en la figura en los órganos correspondientes. Bien, ¿qué es lo que nos pide la pregunta? Dice, incorpora todas las etapas o procesos que se realizan en el sistema digestivo a ver. Profe, en la pregunta C, el esófago es de transporte nada más, ¿no? No tiene De otra función. transporte, sí. No, listo. Por las dudas, dijo, a ver si me... No, está bien. Yo estoy tratando de silenciar a alguien que estaba lavando los platos. Ahí está. Excelente. Bueno, entonces, la idea es que estén atentos a la rúbrica, no lo tomen como algo menor, ¿sí? Léanlo, incluso muchas veces orienta muchísimo la respuesta, ¿sí? Entonces, úsenlo como una pata, ¿sí? Para terminar de entender qué es lo que me está pidiendo en la pregunta y para no irse al pasto con la respuesta, ¿sí? Poniéndole, bueno, habla del sistema circulatorio y le meto de nada, hasta sistema endocrino, ¿sí? ¿Qué sé yo? Entonces, la idea es que traten de acotarlo a lo que les pide la pregunta, ¿sí? Y de última, si están en duda, me preguntan, ¿sí? Pero estén atentos, si dicen la rúbrica que no, no, ¿sí? Bien. La 3 dice, describir al menos dos diferencias entre los ciclos celulares procariota y eucariota. Bien, ¿qué diferencia teníamos entre el ciclo procariota y eucariota? ¿Qué se acuerdan? Y uno principal que yo me acuerdo es la reproducción, que una salen dos células idénticas y la otra sale una célula. Siempre salen dos células iguales, pero digo, de una se divide en dos la misma célula y de la otra no. A ver, ¿qué dicen el resto? La mitosis y la interfase Bien, ¿la mitosis e interfase de quién es? de la célula eucariota. Exacto. No me Estas acuerdo. dos cosas son parte del ciclo eucariota. ¿Y cómo se llama el ciclo procariota? ¿O cómo se dividía la célula procariota? ¿A través de qué proceso? ¿Usaba la mitosis también o hacía otra cosa? ¿Función binaria? Fisión binaria, exactamente. Se dividía en dos y era más simple, ¿se acuerdan? La eucariota, la mitosis, ¿sí? O sea, primero, el ciclo eucariota sí tiene la interfase y la mitosis, ¿sí? En la interfase ya teníamos 3 etapas, ¿sí?
Teníamos G1, S, G2, ¿sí? Y después venía la fase M, que es la mitosis, ¿sí? Y en la mitosis pasaba, ¿sí? Diferentes etapas, ¿sí? Profase, metafase, anafase, telofase, ¿se acuerdan de eso que lo estuvimos hablando? El ciclo eucariota es mucho más complejo y más largo, ¿sí? ¿Se acuerdan que, por ejemplo, el ciclo procariota, en 15 minutos, 20 minutos ya tenemos el ciclo procariota, en cambio el eucariota tarda un día como mínimo, ¿sí? ¿Se acuerdan de eso? Sí, profe. Sí, me acuerdo. Buenísimo. Entonces, acá lo que tenemos que mencionar, dice, bueno, menciona dos aspectos en que ambos procesos son diferentes. Explica claramente en qué consisten las diferencias mencionadas, las características elegidas resultan relevantes, ¿sí? Esto es importante, ¿sí? Que sea significativa esas diferencias. Bien, esto, ¿sí? Va a ser el circuito cardíaco, ¿sí? Que lo vamos a ver el 7. Perdón, en el módulo 7, ¿sí? Esto siempre va, ¿sí? Va de cabeza esta pregunta. En donde, bueno, habla sobre la circulación mayor y menor, ¿sí? Vamos a ver el lunes que hay un ciclo menor, ¿sí? Que es del corazón a los pulmones, y un ciclo mayor que es desde el corazón al cuerpo, ¿sí? Entonces, bueno, eso vamos a entrar en hincapié el lunes, ¿sí? Así que esta se las explico el lunes. Bien, y después, ¿sí? Tenemos estudios de caso, ¿sí? Por ejemplo, acá habla del hantavirus americano, ¿sí? Dice, en 1996, en el pueblo del Bolsón, en Río Negro, fue el escenario de una situación dramática. Un grupo de personas contrajo una enfermedad que resultó ser mortal para la mayoría de los afectados. Especialistas del Instituto Malbrán determinaron que la enfermedad se debía a una infección causada por un virus llamado hantavirus Andes. El hantavirus, el virus Andes produce una enfermedad con síntomas pulmonares severos. Cuando este virus afecta a los capilares, provoca una disfunción grave de los pulmones llamado edema pulmonar. En esta situación se llenan de líquido los alvéolos pulmonares y también el espacio entre alvéolos y capilares. Si el edema es generalizado, la infección puede resultar letal debido a la falla de oxigenación de la sangre. Comparar dos imágenes y responder. ¿Ven? Bueno, acá tenemos las dos imágenes, ¿sí? Una normal. ¿Se acuerdan de las uniones célula-célula? Sí, sí. Bien. Eso servía, ¿sí? Para que el tejido esté en el lugar y aparte para que no ingresen cosas de afuera, ¿sí? Bueno, cuando ingresa el hantavirus, lo que nos dice es que hay un aumento de la permeabilidad y pérdida del líquido hacia los tejidos, ¿sí? Dice, ¿qué tipo de tejido forman los capilares? Menciona los elementos del esquema de la izquierda que te permiten identificarlos, ¿sí? ¿Qué les parece? ¿Qué tejido forman los capilares? El capilar es tejido epitelial. Exacto, perfecto, ¿sí? Bueno, ahí vino la piedra. ¿Viste? Ahí vengo. Bueno, entonces, dice, ¿qué tipo de tejido forman los capilares? Como ustedes dijeron, ¿sí? Es tejido epitelial, ¿sí? Menciona los elementos del esquema de la izquierda que me permiten identificarlo, ¿sí? Bueno, acá tenemos células planas, ¿sí? Que están unidas por uniones célula-célula, ¿sí?
y que van a estar revistiendo algo, ¿sí? Que va a ser el capilar. Bien. Entonces dice, identifica el tipo de tejido a partir de la observación del esquema, describe las características estructurales del tejido que pueden observarse en la figura y que permiten distinguirlo de los demás tipos de tejidos, ¿sí? No incluye información no solicitada, ¿sí? Yo menciono acá que es tejido epitelial, no hay matriz extracelular abundante, ¿sí? Está recubriendo un espacio, hay unión célula-célula, ¿sí? Bueno, más que eso no se puede marcar, porque no es un cuadro que vos decís, wow, cuánto detalle tiene, ¿sí? Bien, en la B dice, observar la segunda imagen y compararla con la primera. ¿Qué modificaciones podés observar que se produjeron en el tejido infectado? ¿Qué les parece? ¿Qué modificaciones? ¿Qué pasa con estas uniones intercelulares? Están separadas. ¿El virus las rompe? El virus la rompe, exactamente, ¿sí? Y como dice ahí en el texto, dice aumento de la permeabilidad y pérdida del tejido hacia los tejidos, perdón, pérdida de líquido hacia los tejidos. ¿Sí? Entonces, bueno, tenemos que hablar de que se pierde la unión célula-célula, ¿sí? Y bueno, eso justamente permite que el hantavirus ingrese y haya un problema, ¿sí? Con el líquido, ¿sí? Empieza a generarse un aumento de edema, ¿sí? El edema, no sé si saben, ¿sí? Es este líquido intercelular, ¿sí? Aumentado, ¿sí? Que hay como un exceso, ¿sí? En el C, ¿sí? Dice, escribir un texto en el que se compare la función normal de los capilares y la situación que se produce en la infección. El texto debe explicar la acumulación de líquido fuera de los capilares, ¿sí? O sea, lo que tienen que explicar es que normalmente, ¿sí? El capilar, ¿sí? No es permeable, entonces no deja pasar líquido desde el interior de la sangre hacia los tejidos, ¿sí? Sí pasan nutrientes, oxígeno, pero no líquido, ¿sí? En exceso, si no estaríamos con todos los tejidos con edema, hinchados, ¿sí? Bien. Profe, pero el edema es perdón, de líquido extracelular. Ay, perdón, sí, líquido. No, está bien, no, por la duda. Dije intercelular, o sea, Entendí, perdón, la sordera, listo, ya está. está bien, igual es más entendible extracelular, sí, tenés razón. Bien, bueno, después acá tenemos la figura, ¿sí? Que muestra un esquema de un alvéolo que se ha llenado parcialmente de líquido, tal como ocurre en el edema pulmonar por hantavirus, ¿sí? ¿Se acuerdan que habíamos visto? ¿Sí? Este es tejido epitelial del alvéolo y alrededor tenemos el capilar, ¿sí? Que está recubierto por también tejido epitelial. Bueno, está ladrador el perro. Está con todas las ganas, ¿no? Una fiera, a ver, para ahí vengo. Buen provecho. No. Muy patriótico. Poner una imagen más coherente, por lo menos. Ahí estamos. Bien. Yo tapé No. Esa es motivación extra para hoy, ¿no? Bueno, a ver. No sentiré bien. Boludo. Bueno, que hola. Dios. ¿Qué le va a hacer? Es lo que hay. Bueno, vamos a terminar. Que voy a mutear. Bueno, entonces,
¿Qué es lo que me dice acá? ¿Sí? Dice, ¿cómo puede explicarse la falta de oxigenación de la sangre en la situación de edema pulmonar? ¿Sí? ¿Este líquido ayudará a la difusión de gases o impedirá la difusión de estos gases? ¿Qué les parece? Ahora sí No, pueden. impide, ¿Mm? impide. Impide, ¿sí? Claro, porque es como algo que estorba el proceso normal del funcionamiento del cambio de gases ahí. Exacto, ¿sí? Perfecto. Buenísimo. Inclusive no genera como cierta presión extra. Claro, sí. Y esto justamente impide el intercambio. Bien, ¿qué les pareció este examen? Yo lo agarré ya empezado, así que bien. Bien, buenísimo. Ven que no es algo catastrófico, ¿no? No, no es catastrófico, pero por ahí Esperá si que no te dice nada, Pero va a estás ser así. perdido. Es un examen del cuatrimestre pasado, por ejemplo. Claro, esperá por que lo algo corrija, similar. vamos a ver si no es un catastrófico, ¿no? No es que Esto yo lo tomé el cuatrimestre pasado. ¿Y cuántos aprobaron, profe? 3. ¿Cuántos? No, estoy ¿Cuánto? cagando. Un montón. Y deben haber aprobado 20. ¿Con De cuántos puntos se 50. aprueban? Con 40. Ah, bueno. Se promociona con 70. Bien. Bueno, ahí se los pasé, ¿sí? Voy a cerrar esta... En el último punto, antes de cerrar, profe, Sí. en la rúbrica Ujú. hay una pregunta, la tercera pregunta, o segunda, no me acuerdo, ¿Está? de la última imagen, del alveolo, Ujú. ahí, que dice, mencione el fenómeno por el cual se produce la oxigenación de la sangre. Ahí no están hablando del edema. No, está Y hablando... de la homeostasis. No, de la hematosis. Hematosis, eso, pero en ese eso. caso sería hematosis, ya no hablamos de edema. No, Ahí. no, porque es el fenómeno por el cual se produce el intercambio, ¿sí? Entonces Y ahí tenemos que poner relacione hematosis. concretamente las alteraciones. ¿Qué es o sea, simplemente O sea, al haber presencia de líquido se interrumpe el intercambio gaseoso, nada más? ¿O hay exacto, que- nada más, ah, no eso. Y además, bueno, que se Ah, rompe paso. esos tejidos. Justamente por el hantavirus. Claro, al estar la rotura de los anclajes, digamos, intercelulares, el tejido se degrada o se destruye. Claro, exacto. Y con eso ya contaría como 4 puntos. 10. Si Tienen que tomás el juntar mismo no 100. parece difícil. Ahora, el tema es cuánto lo vas a variar. Miren, ahora les muestro el otro. Cerramos y volvemos a entrar al mismo enlace, ¿sí? Ok. Bueno.